Bueno, muy buen día, Néstor, y a Chao. todo su equipo. Mil gracias. Gracias a usted. Ahora, Ricardo, detrás de todas estas intervenciones hay un común denominador, que es la procedencia. ¿Sabe dónde está la OEA? La OEA está en Washington. Sí. ¿Sabe dónde está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Está en Washington, sí, señor. ¿Quién es el embajador del gobierno Petro en Washington? El embajador en la OEA. En la OEA. En la OEA es Luis Ernesto Vargas Silva. Que es la mano que está tejiendo todos estos pronunciamientos. ¿Y por qué es importante Luis Ernesto Vargas, Néstor? Él fue magistrado, fue presidente de la Corte Constitucional. Un hombre con una carrera en Derecho y en Jurisprudencia muy importante. Fue protagonista porque fue el denunciante del famoso escándalo que vinculó al magistrado Jorge Pretel con el famoso tema de Fidupetrol. Pero al salir de la Corte Constitucional, Luis Ernesto Vargas Silva es nombrado comisionado en la CIDH en el 2017. Es decir, Vargas Silva conoce perfectamente y tiene influencias directas en la CIDH. Y está haciendo su trabajo. Está haciendo su trabajo. No lo digo. El que no lo está haciendo es Almagro cuando no oye las dos versiones. Está demostrando su eficiencia, no tengo ninguna duda. Claro, él está haciendo su trabajo. Está haciendo muy bien su trabajo. Y yo creo que hay un asunto con la OEA que me lo hizo ver el doctor de la Calle, porque tuvimos una conversación sobre este tema, que es que la OEA se ha convertido, dice él, en un club de gobiernos. Entonces, en realidad no es, digamos, un organismo internacional independiente, imparcial, que mira a ver cómo se cumple, cómo se mantiene la democracia en el mundo. Y ahora es con Petro, ¿no? Claro, es un vocero de una especie de junta directiva que él siente que tiene, y entonces cuando uno de los miembros de su junta, que es el gobierno, tiene un reclamo, él hace de vocero del gobierno, y eso le hace perder legitimidad a lo que dice Almagro, no tanto a lo que dice la Comisión Interamericana, porque lo que dice la Comisión Interamericana es un poco distinto, y la Comisión tiene también, digamos, un origen distinto al de Almagro, que es el nombramiento de los gobiernos. Para coadyuvar, como dirían los abogados, la tesis de Héctor. Uno de los primeros invitados que llegó en febrero del 2019 a la frontera entre Colombia y Venezuela, invitado por Iván Duque. Almagro. En la famosa operación que pretendía que saliera estamos hablando de Almagro como de si su fuera cargo Nicolás Maduro, fue Luis Almagro, que se abrazaba con Piñera, que en paz descanse, que se abrazaba con Duque. Ricardo, por eso digo, Almagro era duquista. Claro, era ahora es mentor petrista, de esa digamos. política, y ahora es petrista. Pero bueno, me parece, Néstor, mire, estamos hablando de Almagro como si fuera lo que está en el fondo aquí es el muy efectivo lobby, por otro lado, que hacen, yo no sé si el embajador Vargas o los que sean, que están teniendo... También la comisión del pacto histórico que visitó la OEA, y seguramente se reunió con Almagro. Pero es que mire, Néstor, yo creo que sí hay que diferenciar los dos pronunciamientos. El de Almagro es evidente que es absolutamente politizado y que hoy se acomoda, digamos, a las mareas políticas del continente que lo representan y lo eligen, y así como hoy se alinea completamente con el gobierno y el discurso del presidente Gustavo Petro, lo hacía hace un par de años con el de el presidente Iván Duque. Y le comento una anécdota de esa época en la que se alineaba con el presidente Iván Duque. El hoy director de Planeación Nacional, Daniel Rojas, cuando el también secretario Almagro se pronunció en 2019 sobre la situación en Venezuela, le respondió de la siguiente manera: usted mejor podría irse a comer un tarrado de mierda y dejarnos como pueblos soberanos a decidir nuestro futuro. Estoy seguro que hoy piensa muy distinto tanto Almagro como Daniel Rojas, porque están en la política, pero una cosa muy distinta es que la CIDH, que tiene que tener un nivel de objetividad, de imparcialidad, porque finalmente está administrando derechos, porque finalmente también tiene decisiones de carácter judicial y no debería politizarse, pues sí es preocupante, digamos, que entre a inmiscuirse en asuntos soberanos de cada país. Yo sí deseo que haya una elección urgente de fiscal. Eso no le conviene a la justicia, no le conviene al gobierno, hay muchos cuestionamientos. Luis Ernesto, una ayuda de memoria. Pero una cosa no implica la otra. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el sistema internacional que revivió políticamente a Gustavo Petro cuando fue sacado de la alcaldía de Bogotá? Primero la CIDH y luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Digamos, que son organismos de la OEA, ¿no? Son de la OEA, pero además han sido instrumentos utilizados por el presidente Petro históricamente. No tengo ninguna duda de la influencia. Néstor, pero ese rechazo a estos entes internacionales
es más de países con problemas de democracia. Sí, Colombia pues no tiene una tradición golpista, pero es que las dictaduras hoy en día no se dan por golpes militares, se dan con populismo autoritario desde adentro de las democracias, y los golpes de Estado no se dan con tanques, se dan con juicios políticos en los congresos impulsados desde las fiscalías. Y estas entidades internacionales han visto casos como el de Perú, como el de Ecuador, como el de Brasil. Acaba de escuchar a Humberto de la Calle que el cuento del golpe de Estado, eso no se lo cree nadie, ¿no? No, por eso estoy enfrentando lo que dice el doctor de la Calle. Él está hablando de los viejos golpes de Estado, eso ha cambiado mucho. Ahora se hace desde adentro. Y en América Latina recientemente se han dado esos procesos. Sacar del poder a presidentes mediante juicios políticos, que no son juicios legales sino políticos, y que ponen a temblar a las democracias. Y estas son las mismas entidades que también intervienen en Venezuela, en Nicaragua. Pero la pregunta, Colombia nadie quiere tumbar al presidente Petro. ¿Y a quién ve juzgando al presidente Petro en Colombia? Pero bueno, eso es el Congreso. Una posibilidad es que lo que esté haciendo el fiscal Barbosa... No hay absolutamente nada en el Congreso, no ha pasado nada, Álvaro, que permita deducir que... No, eso no es cierto. Hay sectores que han pedido un juicio político al presidente. Los sectores pueden pedir un juicio político. No ha pasado. Pero uno no puede negar hechos. Pero no tiene representación alguna. Carlos Alonso Lucio no tiene representación mire, el alguna. candidato presidencial que en primera vuelta se opuso a Petro, que representaba a todos los partidos tradicionales, Federico Gutiérrez, presentó una queja en la Comisión de Acusaciones para un juicio. Néstor, pero no basta con hacer un enunciado. Pero déjeme hablar del tema de la Corte, porque la pregunta es ¿por qué se defiende tan insistentemente que la Corte se tome tanto tiempo o indefinido? Cuando es evidente que hay un problema institucional serio. Ya termino. Tanto tiempo va un día. Ayer terminó el periodo de Barbosa. Va un día. No, se dice que indefinidamente, que el tiempo que necesite, cuando se sabe que hay un problema institucional serio por la politización aguda de la Fiscalía Barbosa. La Corte tiene la terna hace 4 meses, ya entrevistó a las ternadas, y hay un grupo grande de magistrados que están votando en blanco. ¿Qué quiere decir eso? Que no les convencen, que les falta información, que quieren demorar. Entonces es normal, pero ya acabo. Lo último es que esta Corte ha hecho elecciones politizadas que salieron mal en el pasado, Néstor. No, Néstor, pero no basta con decir que es que en Colombia se está haciendo un proceso de lawfare, de acabar jurídicamente al presidente, ¿no? O lawfare, bueno, como lo digan. Este proceso es un proceso más complejo, Néstor. Recordémosle al país que usted presenta una denuncia ante la Comisión de Acusaciones. La Comisión de Acusaciones nombra una terna, y esa terna tiene tiempo ilimitado, como el de la Corte para elegir fiscal, para recabar pruebas de distintas fuentes. Después de si algún día recaba las pruebas, reúne a la Comisión de Acusaciones en pleno, y esa Comisión de Acusaciones en pleno, en la que el gobierno hoy tiene una buena votación, decide si lo traslada a una plenaria de la Cámara. Se va a una plenaria de la Cámara y esa plenaria de la Cámara tiene que tener la mayoría de los votos de todos sus integrantes. ¿Sabe para qué? Para llevarla al Senado, donde el Senado, que también puede nombrar una comisión instructora, puede o no nombrarla, la lleva a la plenaria del Senado, donde la mayoría de los votos de todos los integrantes. Yo no veo nada. Usted ve el mecanismo hoy en Colombia montado en un proceso tan absolutamente complejo. Todos los tratadistas de derecho dicen que es un mecanismo absolutamente... Esto no es la misma Perú, ni Guatemala. Hombre, dejémonos de echar vainas para que no pase. No pasó ni con Samper, porque no pasó del filtro de la Cámara. Esa es la realidad. Entonces dejemos de hablar de esos golpes blandos y los lawfare, no sé qué, porque Néstor, bueno, lo que sea, Néstor. Señor Héctor, la última. Usted sabe que con el doctor de la Calle a mí me pasa lo mismo que con María Consuelo, que es que trato siempre de estar de acuerdo con lo que dicen, pero esta vez tengo diferencias, y se las hice ver en una conversación que tuve con él el fin de semana sobre este tema, entre otras cosas para mostrarle que el asunto tenía un componente que no me parecía menor, y es que el fiscal general de la Nación estaba amenazando con denunciar al presidente de la República en la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Y
cuando una persona denuncia a alguien que tiene fuero en la comisión de acusaciones, lo que está pidiendo es que ¿De dónde sale esa versión, Héctor? Lo que está pidiendo del esa persona café, que denuncia, de los chismes donde usted escucha, de la misma, de lo que usted llama las cuentas de servilleta, que van a coger preso, que fue lo que mencionó el presidente, que van a coger preso a Roa. ¿Qué van a coger? ¿Qué van a hacer? Lo que está pidiendo esa persona, sugiero hablar Néstor, de lo que ha pasado, no de lo que suponemos que van a hacer. Ya voy a hablar, pero permítame terminar la frase. Lo que está pidiendo esa persona que va y pone una denuncia ante la comisión de acusaciones es que esa persona denunciada que tiene fuero la terminen, después del largo procedimiento que relató Aurelio, la terminen sacando de su cargo. Entonces, no es cierto que no haya nadie pidiendo que no saquen de su cargo dígame a quién, Petro. pero dígame quién. Y es que no se puede entablar una denuncia contra el presidente de la República, contra cualquier presidente de la República. Pues claro, agradecería mucho que me dejaran dar las frases completas. Lo que pasa es que usted está diciendo, Héctor, o sugiriendo básicamente que no se puede entablar ninguna denuncia contra el presidente porque lo que se busca es tumbar al presidente. Pero iba para allá. La denuncia lo que busca es tumbarlo, claro. Cuando uno va y denuncia a una persona que tiene fuero, lo que le está pidiendo al Congreso es que adelante un procedimiento y lo castigue por una conducta que cree que él cometió. Y el resultado final es que lo sacan del cargo. Eso es lo que dice el procedimiento, eso es lo que dice la Constitución. Y a mí lo que me llama la atención de todo esto, y en ese sentido me parece que todo este zaperoco que armó el presidente Petro le terminó resultando bien, porque ha habido en la opinión pública una especie de declaratoria de inmunidad, que es no, a usted nadie lo va a sacar, a usted nunca nada. Entonces, si por ejemplo llegaran a aparecer pruebas de la financiación de la campaña ilegal, entonces al presidente no lo van a sacar. Pues claro que lo van a intentar sacar, porque es que así está diseñada la Constitución, que si el presidente cometió un delito y se le logra probar que cometió el delito, lo sacan del cargo. Ahora todos, me llama la atención, incluido el exfiscal Barbosa, lo declaran inmune. No, señor, contra usted nadie lo pretende tumbar. Es raro, es interesante. Es interesante. Hay un tabú sobre la estabilidad presidencial interesantísimo. Sí, pero solamente una cosa, el presidente legitima al fiscal Barbosa, y entonces cualquier decisión que eventualmente llegase a tomar queda viciada de irregularidad o de entonación política, porque entonces fue tomada por él. Es que a Héctor se le olvida, ese es el punto. A Héctor se le olvida que no es la primera vez que la oposición o que alguien denuncia a un presidente en la comisión de acusación. Pero quiero recordarle, eso Héctor, es institucional. Quiero recordarle, si me ayuda Aurelio no sé si está por ahí. Aurelio, un amigo suyo de la época, eso no es cierto, presentó una denuncia en la comisión de acusación contra Álvaro Uribe, siendo presidente de la República, por un delito que se llamaba traición a la patria, o yo estoy equivocado. Claro, el senador Jorge Enrique Robledo denunció ante la comisión de acusaciones a Álvaro Uribe Vélez, nada más ni nada menos por traición a la patria. ¿Y quién armó esta escandola de que Uribe era intocable o de que a Uribe no se lo podía denunciar? Es decir, claro que la comisión de acusación lo que hace es recoger denuncias, ni más faltaba. Y la comisión de acusación, lo primero que hace un presidente, Ricardo, usted lo sabe bien, es neutralizarla. Es hacerse a las mayorías en la comisión de acusación. En la comisión de acusación nada va a pasar. Departamento de mermelada, mire. El cuento de que al presidente Petro lo denunciaron, pues claro que lo pueden denunciar. Ahora, de ahí a decir que producto de una denuncia en la inocua, en la inane comisión de acusación lo van a tumbar. Me parece que hay un texto Iván Duque recibió por lo menos 4 grandes denuncias en la comisión de acusación de la Cámara de Representantes. Una que avanzó incluso a hacer investigación formal por una denuncia radicada por el representante de la Cámara, David Racero, por las declaraciones de Aida Merlano. Otra denuncia contra Iván Duque en la comisión de acusación por el representante Fabián Díaz de la Alianza Verde. Nuestra historia está llena de denuncias. Otra de Roy Barreras, Roosevelt Rodríguez e Iván Cepeda contra Iván Duque. Y yo no recuerdo, Héctor, que Iván Duque hubiera salido en ese momento a decir, están dándome un golpe blando porque me están denunciando en la comisión de acusación de la Cámara. Les doy una que no sé cómo se les olvida, la más importante. El fiscal general de la Nación, Alfonso Valdivieso, denunció al presidente Ernesto Samper y le pidió al Congreso que lo sancionara, lo castigara y lo sacara de su cargo. Y quiero decirles, para Historia de Colombia, se demoró 2 años y medio pero y no lo sacaron. No pasó nada. Pero
Pero déjeme decirle, Néstor, ese es el único proceso de todos los que ustedes han mencionado que ha avanzado en el Congreso de la República. Es el único, porque claro que es muy distinto que denuncie Perico de los Palotes Barbosa, a que denuncie el fiscal general ¿de dónde vienen las fuentes de las denuncias que se están haciendo? No presentó denuncia contra Gustavo Petro. Es que lo que hizo fue compulsar copias, Néstor, de la declaración que rindió el propio Nicolás Petro, que es el hijo mayor del presidente las Gustavo denuncias, Petro, María Camila, es que las denuncias vienen del propio hijo de Armando Benedetti. Voy a terminar, Daniel, tengo una cantidad de temas pendientes. Hay muchas noticias en desarrollo esta mañana. Señor Daniel. Néstor, esas denuncias, la fuente de esas denuncias provienen de una declaración que dio el hijo de Gustavo Petro y unas grabaciones que se conocieron de Armando Benedetti, mano derecha de Gustavo Petro, hablando con la otra mano, con la izquierda quizás, Laura Sarabia, sobre la entrada de dineros ilícitos del narcotráfico a la campaña de Gustavo Petro. No vienen de un senador de derecha que quiere tumbar a Gustavo Petro, vienen del interior del petrismo más duro, donde se habla de financiación de campaña. Entonces, ¿qué hacemos con eso? No se investigan esas denuncias. Daniel, estamos hablando de la Corte Constitucional, Luis Ernesto, de la Corte Suprema. Como el presidente Petro lo volvió a decir anoche en Bucaramanga, le pregunto a los oyentes si creen que están dando, como dice el presidente, un golpe de Estado. Esa es la expresión que utiliza el presidente anoche. Aquí no hay golpe ni duro ni blando. Si creen que están dando golpe duro, golpe blando, lawfare, si están dando golpe institucional, ruptura institucional. Le hemos puesto diferentes nombres a todo. Aquí no hay ni golpe duro la ni cuenta blando, Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales. Para quienes quieran opinar, ya escucharon, yo creo que una voz sensata, Humberto de la Calle. Señor, rápidamente, Luis Ernesto. Pero mire, Néstor, estamos hablando de los magistrados y de la Corte Suprema de Justicia como si todos fueran ángeles, sin intereses particulares. Y las cortes en Colombia quedaron absolutamente politizadas en el momento en que se les dio facultades electorales. ¿Tienen intereses particulares los magistrados para elegir? Claro que sí. ¿Tienen expectativas de quién llega a ser fiscal para que les haga unos u otros favores? Claro que sí, no seamos ingenuos. Y de esa misma corte nació el cartel de la toga y otros episodios de este país que demuestran que no podemos pasarnos de ingenuos. Entonces, tenemos un exfiscal que está absolutamente politizando su función de fiscal como principal opositor del presidente Petro. Y tenemos una corte que no son ángeles, que también tienen intereses. Entonces, tampoco nos crucemos la raya pasando ingenuos. Pero de ahí todo eso es el primer... A ver, se lo pregunto de otra manera, Luis Ernesto. Es el primer fiscal que hace política, le admito que estaba haciendo política. Valdivieso también, y se trató de lanzar a la presidencia como seguramente se va a lanzar Barbosa, y seguramente les va a ir igual de mal. ¿Y eso quiere decir que está en marcha un plan de Estado para tumbar al gobierno? No sé, ¿esa es la conclusión a la que hay que llegar o es la conclusión que propone el presidente Gustavo Petro? Yo volteo 9:25 minutos. ¿Por qué el afán para que elijan fiscal? ¿Cuál es el afán que le inquieta al presidente de la República para que elijan fiscal con prontitud? No tengo esa respuesta. Yo puedo aventurar una respuesta con un hecho que acaba de ocurrir. A ver. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en particular, acaba de ocurrir hoy. Sí, señor, acaba de pasar. El magistrado César Reyes, porque aquí estamos hablando de casos individuales, acaba de enviar de nuevo a la Fiscalía el proceso que él venía adelantando contra Armando Benedetti. Al ser nombrado embajador ante la FAO en Roma, ¿y usted cree que Benedetti toda esta pierde la posibilidad de ser investigado por la Corte Suprema y regresa su caso a la Fiscalía? ¿Toda esta vuelta, Ricardo, es por Benedetti? No creo. Pues... ¿O por el hijo del presidente? No sé. Escucho. Hipótesis 926 en Mañanas Blue. Estás escuchando